Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, drama y farándula, donde no se nos escapa absolutamente nada. Hoy, como ya pudieron intuir por el título y esa miniatura que les puso el corazón a mil, vamos a sumergirnos en un tema que está, literalmente, explotando las redes sociales. Sí, estoy hablando de esas fotos filtradas que nos dejaron a todos con la boca abierta y el pulgar pegado al botón de refresh. Hande y Kerem, la pareja que nos ha hecho suspirar y creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela, vuelven a ser el centro de la atención. Y no es por un nuevo proyecto juntos, o al menos, no es por un proyecto que nos hayan contado oficialmente. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que especulamos y lo que se nos antoja especular, sobre esas misteriosas imágenes que aparecieron de la nada. Y si eres nuevo por aquí, no te me vayas. Este es el momento perfecto para que te unas a esta gran familia de chismosos profesionales, así que dale al botoncito de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y prepárate para un viaje lleno de intriga, teorías y, por supuesto, mucho Hande y Kerem. ¿Listos? Pues vamos a ello. Bien, lo primero es lo primero. Las fotos. Sí, esas fotos que han dado la vuelta al mundo digital más rápido que un rumor en Hollywood. Vamos a describirlas para los que por alguna extraña razón, aún no las han visto. Imaginen esto, una atmósfera íntima, casi clandestina. Hande y Kerem aparentemente relajados y cómodos, en lugares que a juzgar por el contexto, no son set de grabación ni alfombra roja. En algunas se les ve disfrutando de una cena, con miradas que, vamos a ser honestos, irradian una química que ni el mejor guionista podría inventar. En otras aparecen caminando por calles empedradas, con una complicidad que se siente palpable incluso a través de una pantalla. Y luego está esa foto, la que realmente incendió las redes, donde se les ve, digamos que la cercanía física es evidente. No vamos a entrar en detalles explícitos, pero la tensión es tan fuerte que se podría cortar con un cuchillo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa todo esto? ¿Son fotos robadas? ¿Son parte de un nuevo proyecto secreto? ¿Es un montaje? Las teorías, como era de esperarse, no se han hecho esperar. Los más románticos aseguran que estas fotos son la prueba definitiva de que Hande y Kerem, más allá de su relación profesional, están viviendo un romance de cuento de hadas lejos de los focos. Los más escépticos, por otro lado, sospechan que todo es una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar expectación ante algún nuevo anuncio. Y luego están los más conspirativos, los que ven dobles intenciones y planes ocultos en cada detalle. La verdad es que por ahora, nadie tiene la respuesta definitiva. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que hace todo esto tan fascinante. Pero vamos a analizar las pistas, como buenos detectives del chisme que somos. Primero, la calidad de las fotos. No son imágenes de paparazzi a distancia borrosas y granuladas. Son fotos con una nitidez considerable, lo que sugiere que fueron tomadas con buena iluminación y un equipo decente. Esto podría apuntar a que, si no son oficiales, al menos fueron tomadas con cierto nivel de profesionalismo. Segundo, la naturalidad de las poses. Hande y Kerem no parecen estar actuando para la cámara. Sus gestos y expresiones son relajados, como si estuvieran olvidando que alguien los está observando. Esto le da a las fotos un aire de autenticidad que para muchos, es la prueba de que no están posando para algún tipo de campaña publicitaria. Tercero, el contexto. Las locaciones que aparecen en las fotos no son lugares comunes, como un restaurante o una tienda de ropa. Son espacios con cierto encanto, lo que sugiere que quien tomó las fotos, ya sea intencionalmente o no, estaba buscando un ambiente que complementara la conexión entre Hande y Kerem. Y por último, y no menos importante, el silencio. El silencio ensordecedor de ambos. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la veracidad de las fotos. Lo que es aún más interesante, sus equipos de representantes también han optado por la discreción. Esta falta de comunicación oficial ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que muchos se pregunten si hay algo que están tratando de ocultar. Vamos a hablar un poco sobre la relación que Hande y Kerem han tenido a lo largo del tiempo, porque, seamos sinceros, su historia es digna de una telenovela. Desde su primer encuentro en el set de Senkal Camp, su química fue innegable. No solo dentro de la ficción, sino también fuera de ella.
Los fans desde el primer momento los hipearon con todas sus fuerzas, creando una comunidad gigante que soñaba con verlos juntos en la vida real. Y como si la vida nos estuviera concediendo un deseo, su relación profesional se transformó en algo más. Oficializaron su romance llenando nuestros corazones de alegría y nuestras redes sociales de fotos adorables. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo momentos de incertidumbre. Rumores de rupturas indirectas en las redes sociales y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y ahora estas fotos filtradas han reavivado la llama de la esperanza para muchos, y sembrado la duda para otros tantos. Podríamos decir que la relación de Hande y Kerem ha sido una montaña rusa de emociones, un vaivén de confirmaciones y negaciones que nos ha mantenido al filo del asiento. Y es que para ser justos, mantener una relación bajo el escrutinio público no es tarea fácil. Las presiones mediáticas, los comentarios de los fans, las expectativas, todo esto puede afectar incluso a las parejas más sólidas. Pero por otro lado, el hecho de que ambos sean figuras públicas les da una plataforma para compartir su amor, para inspirar a otros y para crear una conexión única con sus seguidores. Así que en este juego de la fama, Hande y Kerem han sabido jugar sus cartas, aunque como vemos en esta ocasión, no siempre tienen el control de la situación. Ahora volvamos a las fotos filtradas. Uno de los aspectos más intrigantes es el momento en que aparecieron. No coinciden con ningún evento promocional ni con el lanzamiento de algún nuevo proyecto. Entonces, ¿por qué ahora? Algunos sugieren que se trata de una filtración intencional, una estrategia para generar revuelo y mantener a la pareja en el candelero. Otros, en cambio, creen que se trata de una filtración genuina, un descuido que terminó exponiendo un momento íntimo de su vida privada. En cualquier caso, el impacto ha sido innegable. Los fans han vuelto a soñar con una reconciliación, los medios de comunicación están cubriendo la noticia a diestra y siniestra y las redes sociales están ardiendo con comentarios de todo tipo. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta un buen drama, especialmente cuando involucra a nuestros famosos favoritos. Una teoría que también ha cobrado fuerza es que las fotos podrían ser antiguas, de la época en la que Hande y Kerem estaban oficialmente juntos. Quizás alguien las guardó en su teléfono o en su computadora, y ahora, por algún motivo, decidieron compartirlas con el mundo. Esta teoría, aunque menos romántica, explicaría la química que se percibe en las imágenes y la falta de comentarios oficiales por parte de la pareja. Sin embargo, también hay detalles que no encajan con esta idea, como la ropa que llevan puesta, que parece ser más actual. Así que volvemos al mismo punto, la incertidumbre. Y esa incertidumbre, mis queridos amigos, es la que hace que todo esto sea tan adictivo. Y es que, admitámoslo, somos unos completos adictos a las historias de amor, y cuando esa historia de amor se desarrolla ante nuestros ojos, con la dosis perfecta de drama, misterio y glamour, no podemos evitar caer rendidos a sus pies. Hande y Kerem nos han regalado momentos inolvidables, tanto en la ficción como en la vida real. Hemos reído con sus ocurrencias, hemos llorado con sus dramas, y hemos soñado con su amor. Y ahora, con estas fotos filtradas, nos han dado un nuevo capítulo en esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Pero más allá del romance, también es importante reflexionar sobre la privacidad y el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de las personas públicas. Hande y Kerem, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a mantener su vida privada lejos del ojo público. La filtración de estas fotos, independientemente de quién sea responsable, es una clara invasión a su intimidad. Y aunque el morbo y la curiosidad nos pueden llevar a querer saberlo todo, es importante recordar que detrás de cada famoso hay un ser humano con sentimientos, emociones y una vida personal. Así que al analizar estas fotos y al comentar sobre ellas, es importante hacerlo con respeto y empatía. El hecho de que Hande y Kerem sean figuras públicas no les quita el derecho a la privacidad. Todos merecemos que se respete nuestra intimidad, y es importante que como espectadores seamos conscientes de ello. El debate sobre la privacidad en la era digital es complejo y multidimensional, y es crucial abordarlo desde una perspectiva ética y responsable. El chisme puede ser divertido, pero nunca debe ser a costa del sufrimiento o el daño de otras personas. Y en este caso, aunque todo parezca una telenovela, la realidad es que estamos hablando de la vida real de dos personas que, como todos nosotros, merecen respeto. Ahora, dejando de lado la reflexión y volviendo al chismecito puro y duro, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Se animarán Hande y Kerem a confirmar su reconciliación?
¿O seguirán manteniendo el misterio hasta el último momento? Lo cierto es que con ellos nunca se sabe. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia no ha terminado. El universo de Andy y Kerr. Es un universo lleno de sorpresas, giros inesperados y momentos que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que no nos queda más que esperar pacientemente con los dedos cruzados y con la esperanza de que pronto tendremos respuestas a todas nuestras preguntas. Y mientras esperamos vamos a seguir disfrutando de las teorías, de las especulaciones y del drama, porque, seamos sinceros, ¿qué sería de nuestras vidas sin un buen chisme? Pero como siempre les digo, es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por los rumores. Hay que recordar que la información que vemos en las redes sociales no siempre es veraz, y que es importante cuestionar lo que leemos y vemos. Así que, como buenos detectives del chisme, vamos a seguir investigando, analizando y compartiendo nuestras opiniones, siempre con respeto y responsabilidad. Ahora bien, ya hemos desmenuzado el tema de principio a fin, hemos explorado las teorías más locas y hemos dejado volar nuestra imaginación. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo, pero no sin antes hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy. En primer lugar, hablamos de las famosas fotos filtradas de Andy y Kerem, que han revolucionado las redes sociales y han generado un torbellino de especulaciones. Analizamos las fotos, su contexto, la naturalidad de sus poses y el silencio ensordecedor de ambos. También repasamos la historia de su relación, un romance de telenovela que nos ha tenido a todos al filo del asiento. Exploramos las posibles teorías sobre la filtración de las fotos, desde una estrategia de marketing hasta un descuido que expuso un momento íntimo. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de la privacidad y el impacto de las redes sociales en la vida de las personas públicas. Así que, como ven, hoy nos hemos dado un buen banquete de chisme, pero también hemos tenido tiempo para la reflexión y el análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de misterio y drama. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este canal. Su apoyo y sus comentarios son el motor que me impulsa a seguir compartiendo mis pensamientos y teorías con ustedes. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué teoría les parece más acertada? ¿Creen que Andy y Kerem terminarán juntos nuevamente? ¿O todo esto es solo una cortina de humo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me muero de ganas de leerlos. Y ahora sí, con la tristeza que me da despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que este es su espacio, su lugar seguro para el chisme, el drama y la farándula, donde siempre son bienvenidos. Así que sin más, me despido con un abrazo enorme y les deseo un resto de día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.